El tema general de esta división 2 es cómo vivir durante el sufrimiento. Y hemos visto varios puntos ya. Cómo vivir durante el sufrimiento, durante la tormenta, durante la prueba, es ir a Cristo, la piedra viva. Este es el tema que vamos a ver en este estudio. Ir a Cristo, la piedra viva. Voy a dar lectura a Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 8. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A manera de introducción, hay un cuadro de la gran casa que Dios está edificando, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la gran casa que Dios está edificando. Se muestra tres figuras aquí en este estudio. La primera figura se titula Cristo es la piedra viva. Fue rechazada por los hombres, pero elegido por Dios. La segunda figura es los creyentes son piedras vivas. Y la tercera figura, los no creyentes son constructores desobedientes. Vamos a ver la primera figura. Jesucristo es la piedra viva. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo puede ser una piedra viva? ¿Cómo puede ser una roca, una piedra viva? No puede estar viva. Esto es un cuadro de cómo Dios ve a Cristo y a sus seguidores. Son como un edificio que Dios mismo está construyendo. El fundamento del edificio de Dios es su Hijo Jesucristo. El fundamento, la base donde va a construirse todo el edificio. Si una persona quiere ser parte del edificio de Dios, debe colocar su vida en la piedra fundamental, Cristo mismo. Pero noten que dice este versículo, noten lo que dice: la piedra viva fue rechazada por los hombres. Cuando los hombres la miraron, la piedra Cristo, no fue querida, no encajaba en sus planes, era inútil e inadecuada para lo que estaban construyendo. Y no valía lo que costaba. Los hombres rechazaron a Cristo porque querían construir sus vidas como les placiera. Pero noten aquí, la piedra había sido elegida por Dios. Es la única piedra viva que puede soportar y sostener el peso de la vida. No hay otra piedra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dios es eterno. Por ende, el edificio de Dios durará para siempre.
Por lo tanto, la piedra angular puesta por Dios será eterna. Nunca se deteriorará ni gastará. La piedra angular es viva y existirá por los siglos de los siglos. El simbolismo de la piedra viva dice tres cosas importantes. Primeramente, la primera cosa es que la piedra angular viva es la primera piedra que se coloca. Es la piedra predominante en el tiempo. Lo mismo sucede con Cristo. Él es el primero del nuevo movimiento de Cristo, es decir, de su iglesia. Cristo es el capitán de la salvación, todos los demás la tripulación. Cristo es el autor de la salvación de nuestra fe, los demás son lectores de la Biblia. Cristo es el comienzo y el final, todos los demás vienen después de Él y debajo de Él. Miren lo que dice Apocalipsis 1:8. Él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo es el precursor ante la misma presencia de Dios. Todos los demás ingresan a la presencia de Dios después de Él. Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, la segunda cosa es que la piedra angular es la piedra de soporte. La piedra de soporte. Todas las demás piedras se colocan encima de ella y son sostenidas por ella. ¿Cuál es la primera piedra de soporte? Es Jesucristo. Lo mismo ocurre con Cristo, ¿no? Él es el soporte y el poder, el fundamento del nuevo movimiento de Cristo, ¿no? Es decir, de su iglesia. Cristo es la cabeza de la piedra angular, el único cimiento verdadero sobre el cual el hombre puede construir. Todo lo que no se construye encima de la piedra fundamental, se desploma, se cae. Miren lo que dice, eh, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Cristo es la principal piedra angular sobre la cual se colocan todas las demás. Aquellos que desean estar bien edificados tienen que colocarse sobre él, sobre la piedra fundamental que es Jesucristo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo es la piedra viva sobre la cual todos los demás debe ser edificado. Todo lo demás debe ser edificado si desean vivir y ser parte de la casa espiritual de Dios. Primera de Pedro 2:4, donde hemos dado lectura, dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Y preciosa, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esta es la tercera cosa. La piedra viva es la piedra a la que deben acudir los hombres si quieren formar parte del edificio de Dios. Tanto tú como yo tenemos que acudir a la piedra fundamental que es Jesucristo. Es a Cristo
a quien debemos acudir, a nadie más. Nadie puede formar parte de la construcción de Dios a no ser que se coloque a sí mismo sobre la piedra. ¿Cuál es esa piedra? La piedra fundamental dispuesta por Dios. Miren lo que dice Mateo. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Según de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hemos visto esta primera figura, y esta primera figura es Jesucristo, es la piedra viva. Tú y yo nos hemos puesto en esta piedra viva, y está construyendo Dios su casa, su edificio, su iglesia, la iglesia del Señor. Vamos a pasar a la figura 2. La figura 2 es: los creyentes son piedras vivas también. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 5 al 6. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Recuerde, Dios es eterno, lo que significa que su construcción también es eterna. La piedra angular dispuesta por él nunca se desgastará ni arruinará. Cristo vive para siempre. Amén. Cristo vive para siempre. Por lo tanto, cuando colocamos nuestras vidas sobre la piedra viva de Dios, quien nos sostiene y nos mantiene eternamente, nos convertimos en piedras vivas, piedras que existirán para siempre. Noten 3 hechos significativos aquí en esta segunda figura. Los creyentes son construidos en una casa espiritual. Versículo 5 dice, 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es un cuadro de la iglesia que Dios está construyendo por toda la tierra. Incluye a los creyentes de todas las generaciones, de todo el tiempo. Es una figura de lo que se llama la iglesia universal o templo universal de Dios. Noten que la casa de Dios es una casa espiritual, una casa física. Una casa física no es permanente, se envejece, se deteriora, se cae y se desgasta, ¿no? Pero la casa espiritual de Dios, no. Esto significa dos cosas maravillosas. Dos cosas maravillosas. Primero, cuando nos volvemos a Dios y colocamos nuestra vida sobre la piedra angular de Cristo, nos volvemos parte de la casa espiritual de Dios. Tú y yo somos
parte de la casa espiritual de Dios. Nunca moriremos ni nos desgastaremos, sino que viviremos para siempre, permanentemente en la casa espiritual y eterna de Dios. El segundo punto es que hay muchas piedras que van a vivir por siempre con nosotros. Tú no solamente eres la piedra edificada sobre la piedra del fundamento, sino todos nosotros, los creyentes, son piedras vivas que están en la piedra fundamental que es Jesucristo. Y muchos hemos construido encima de esta piedra. La cuestión es esta: no hay lugar para el orgullo, la arrogancia, la envidia, los celos, las críticas, los reproches, el enojo, las acusaciones, la discriminación, el prejuicio o la ira dentro del edificio de Dios. No hay lugar para una piedra que se jacte sobre otra piedra. Hay un lugar para todos, para ti, para mí. Y vamos a existir juntos para siempre. Todos nosotros vamos a existir para siempre. Por lo tanto, debemos colocarnos y tomar nuestro lugar en la casa de Dios. No debemos buscar el lugar o la posición o la función de cualquier otra piedra. No, el Señor a cada uno nos ha colocado en un lugar especial. Hay una historia famosa de Esparta. Un rey espartano se jactaba sobre los muros de Esparta ante otro monarca que lo visitaba. El monarca visitante miró a su alrededor y no vio ningún muro. Le dijo al rey espartano: ¿dónde están esos muros sobre que usted habla y alardea tanto? El rey espartano señaló a su magnífica guardia de tropas espartanas. Estos, dijo, son los muros de Esparta, y cada hombre es un ladrillo. Ahora bien, la cuestión es bastante clara. Mientras un ladrillo esté por sí solo, es inútil. Solo resulta útil cuando forma parte de una construcción. Por eso se le fabricó y se lo debe colocar en una construcción donde realice su función y cumpla la razón de su existencia. Lo mismo sucede con el cristiano, con el creyente, contigo. Para realizar tu destino no debes permanecer solo. No debes ser casa sola, sino que debes formar parte de la construcción y edificio de la iglesia. Tú solo no, no vas a hacer nada, pero todos juntos sí. Eso es lo que quiere decir este relato de este comentarista, que uno solo no puede funcionar, pero todos juntos sí. La segunda figura o el segundo punto es que los creyentes son sacerdocio santo. Tú y yo somos sacerdocio santo. Así dice el versículo 5. La función principal del sacerdote es mediar entre Dios y los hombres, representar a los hombres ante Dios y presentar a Dios ante los hombres. Pero noten lo que dicen las Escrituras. Los creyentes son edificados como un sacerdocio santo. Son edificados como un sacerdocio santo. Cada uno de los creyentes ahora está frente a Dios como un sacerdote. Tú eres un sacerdote. Ahora, ¿puede acercarse a Dios? Tú puedes acercarte a Dios por tu propia cuenta. Puedes hablar y compartir con Dios cuando quieras. Tú eres un sacerdote. Puede adorar y alabar a Dios y clamar por la ayuda y la liberación de Dios cada vez que lo desees. Ahora en este tiempo que estamos pasando, pruebas y esta gran tormenta,
Tú puedes acercarte a Dios cuando quieras y puedes pedirlo lo que tú sientas en tu corazón. Puedes adorar, alabarle a Dios y clamar por la ayuda y la liberación. Dios cada vez que lo desees. Puedes pedir a Dios cada vez que tú lo desees. El creyente mismo es ahora un sacerdote ante Dios. Hay un pensamiento aquí. El sacerdocio del creyente es una de las grandes enseñanzas de las Escrituras. Imagine, estamos frente a Dios como un sacerdote, como alguien que tiene acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, cualquier día. No hay ningún motivo por el cual debamos ser vencidos por ningún problema o tribulación en esta vida. Estamos en la casa de Dios, podernos acercarnos a Él en cada momento y recibir lo que necesitamos para satisfacer las exigencias de la sabiduría, de la vida, como sabiduría, provisión, recursos, fortaleza. En este tiempo que estamos pasando esta prueba, que estamos en tiempo de sufrimiento, justo esta carta de Pedro está escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que tenía su enemigo físico, pero no sabía en cualquier momento o, o en qué hora va a atacar. Nosotros hoy en día tenemos un enemigo invisible, que no sabemos dónde anda, por dónde está. Pero gracias a Dios tenemos su palabra, tenemos a Dios y nosotros podemos venir a Él como sacerdotes y pedirle sabiduría, provisión, recursos y fortaleza. Noten que somos sacerdotes ante Dios para poder ofrecerle sacrificios espirituales, sacrificios espirituales. Los hombres ahora deben llevar sus propias ofrendas y sacrificios a Dios. Tú puedes llevar como sacerdote tus propias ofrendas y sacrificios a Dios. Ellos son ahora los sacerdotes de la casa de Dios. Tú eres un sacerdote de la casa de Dios y tus sacrificios únicamente son aceptables a través de Jesucristo. Las escrituras dicen que el creyente debe hacer los siguientes sacrificios. Primeramente debe sacrificar su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. No debe conformarse a este mundo. No te debes conformar a este mundo. Miren lo que dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En segundo lugar, también debe sacrificar su vida a Dios a medida que camina día tras día. Debe seguir a Dios con amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio a Dios. Como dice en Efesios, el capítulo 5, versículo del 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué debe hacer más como sacerdote que somos tú y yo? Debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios continuamente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que pues ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
En Jonás capítulo 2, versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Debes ofrecer sacrificios de alabanza a Dios continuamente. Alábalo a Dios. Son sacrificios de alabanza. Y también, como sacerdote, debes ofrecer sacrificios de buenas obras, dádivas y dinero. Miren lo que dice Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 1 Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Como sacerdote tú también tienes que ofrecer sacrificios espirituales, es decir, de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gálatas 5:22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como sacerdote también debe sacrificar tu vida para conducir a la gente a la fe en Cristo. Debes sacrificar tu vida para conducir a la gente a Cristo. Mateo 4:19 dice de esta manera, y les dijo, venid, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En el Salmo 126, versículo 6, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estamos hablando de la segunda figura, estamos hablando del creyente como piedras vivas. Y en esta segunda figura habla del creyente como sacerdote, del creyente ahora, que el creyente dice son un cumplimiento de la profecía. Tú y yo hemos ya sido profetizados que un día íbamos a estar en los caminos de Jesucristo. Miren lo que dice el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La predicción que el Mesías sería la principal piedra angular del edificio de Dios se hizo siglos antes que Cristo viniera al mundo. ¿Sabían? Noten cuatro grandes cosas que se predijeron. La primera es que Dios mismo iba a colocar la principal piedra angular. Y el otro punto, que Dios lo elegirá o escogería para ser la principal piedra angular, Jesucristo. Que Dios consideraría preciosa a su piedra angular. La piedra escogida por Él sería la cosa más preciosa de todo el universo, sería su propio Hijo. Y, y no hay nada más precioso en el mundo para Dios que su querido Hijo. Por lo tanto, Dios lo consideraría precioso, lo único suficiente, precioso para servir como la piedra angular de la casa eterna de Dios. Los creyentes no deben ser avergonzados, desconcertados. Creer y confiar en Jesucristo, inclinarse sobre Él y construir sobre Él es la única manera de evitar estar confundido, avergonzado y desilusionado eternamente. Solamente con construir sobre la piedra fundamental, Jesucristo,
tú vas a ser revivido, tú vas a ser fortalecido, no vas a ser avergonzado, ni desilusionado, ni confundido, sino vas a ser bendecido y eternamente. La cuestión es esta: los creyentes, su salvación en Cristo, son el cumplimiento de la profecía. Tú y yo somos el cumplimiento de la profecía. No merecíamos ser piedras vivas, pero fue profetizado por Dios mismo. Ahora tú y yo formamos parte del edificio que está construyendo Dios. Dios predijo que Él construiría una casa espiritual y eterna para los creyentes. Colocó el fundamento cuando envió a Cristo al mundo. Y desde entonces los creyentes han estado colocando las piedras de sus vidas sobre Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? Creyendo en Él, es decir, colocando sus vidas en Él o construyendo en Él. El resultado ha sido fenomenal. ¿Por qué fenomenal? Los que han construido sobre Cristo han experimentado algo maravilloso. Los creyentes ahora están inundados de vida. Tú y yo tenemos vida, una vida que derrama amor, gozo, paz, victoria y triunfo con confianza y seguridad de que todas las cosas estarán bien en el futuro. Miren lo que dice Juan 1:12. Ustedes ya tal vez lo saben de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. El Evangelio de San Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso ha sido la segunda figura. Hemos visto la primera figura, es que Jesucristo es la piedra viva y, y fundamental. Y la segunda figura es que tú y yo, los creyentes, también son piedras vivas. Y esta es la tercera figura. Los incrédulos son mostrados como constructores desobedientes. Los incrédulos, es decir, los que no son creyentes, son mostrados como constructores desobedientes. Primera de Pedro 2, versículo del 7 al 8, mire lo que dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo ha hecho tanto por el hombre. Él debería ser la cosa más preciosa en la vida del hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el más precioso en tu vida? Jesucristo. Él debería ser no solamente de ti y de mí, sino debería ser precioso para todos los hombres, para todas las personas de este mundo, Jesucristo. Pero la mayor tragedia de toda la historia es que algunas personas no lo consideraron precioso. Y podemos decir muchas personas no lo consideran precioso a Jesucristo. Lo es para los creyentes, pero somos una minoría. Somos una minoría. Tú y yo lo consideramos a Jesucristo como precioso, pero mucha gente no lo considera. La vasta mayoría de personas son incrédulas, simplemente no creen en Jesucristo, que es la piedra angular de sus vidas. Hay 3 puntos en las Escrituras que lo describen muy bien a los incrédulos. Los incrédulos descalifican a la piedra, miran las diversas piedras angulares de la vida y no desean la piedra Cristo,
Creen que la piedra no encaja en sus planes. Creen que la piedra, Cristo, no se adecua a lo que están construyendo. No creen que la piedra Cristo valga la pena el precio que hay que pagar. La cuestión es impactante. Rechazan y descalifican a la piedra. En segundo lugar, Cristo de todos modos se convierte en la cabeza del ángulo. A pesar del rechazo de los hombres, se convierte en la principal piedra angular del único edificio permanente y duradero. Dios lo escogió y lo eligió a pesar de los hombres. Y si el hombre va a formar parte de una casa eterna, que dura siempre y que trae una vida abundante, debe colocar su vida sobre el fundamento de Cristo. Los incrédulos tropiezan, el tercer punto dice que los incrédulos tropiezan con la piedra de Cristo o con la piedra Cristo. Él es una roca que los ofende. ¿Qué significa esto? Cuando la gente mira a Jesucristo, tropieza con Él. ¿Por qué? ¿Cómo tropieza? Porque no comprenden cómo fue posible que fuera un hombre igual que ellos y que ahora es el Cristo, el Mesías. No comprenden cómo fue posible que naciera de una virgen, que Dios encarnara en forma humana. ¿Cómo fue posible que viviera una vida sin cometer ningún pecado? La gente tropieza de esta manera. ¿Cómo pudo ser que su muerte significara más que la de un mártir que muere por una gran causa? Tropieza la gente hablando de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que su resurrección no sea un gran cuento inventado por sus seguidores para asegurarse más y más seguidores? La gente tropieza en la roca, que es Jesucristo. Dicho de otro modo, muchas personas no comprenden ni creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios al mundo para salvar a los hombres, que pudo vivir una vida sin pecado porque era el Dios hombre, que había venido a la tierra precisamente con ese propósito, que murió y resucitó de entre los muertos como el hombre perfecto e ideal para que su muerte y su resurrección ideales pudieran cubrir al hombre. La palabra misma de Dios. No solamente ahora en Cristo, que es la roca, sino tropezamos con la palabra misma de Dios. ¿Qué tiene de terrible esto? La palabra de Dios es la única semilla incorruptible en la tierra que vive y mora para siempre. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo del 23 al 25 que hemos estudiado. Si rechazamos el glorioso evangelio de la palabra de Dios, el glorioso evangelio de Jesucristo, que es la piedra angular del edificio de Dios, entonces estamos rechazando la única esperanza de vivir para siempre. Estamos viviendo vidas que se tornan cada vez más desobedientes. Por eso nosotros como creyentes a Jesucristo lo consideramos como precioso. Le debemos todo a Él, le debemos todo a Él. Su palabra, como hemos visto, es la palabra viva, es la palabra eterna, es más dulce que la miel, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es viva y ahí también tropiezan los incrédulos. Vamos terminando. El Evangelio de San Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan, el Evangelio de San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y finalmente Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estamos en una semana de recordar, que recordamos, no solo nosotros los creyentes, sino todo el mundo cristiano, que Jesucristo un día vino a este mundo, vino a salvarnos, vino como la piedra fundamental y vino y los hombres lo rechazaron, lo crucificaron, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y ahora todo, todo aquel que en él cree viene a ser parte de este edificio, viene a ser parte de esta casa de Dios. Tú y yo somos piedras que estamos sobre el fundamento que es Jesucristo. Tú y yo. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor Jesucristo sea una realidad en sus vidas. Y recuerden que Él es la piedra, Él es el fundamento. Tú y yo somos piedras vivas también, pero nuestras vidas le hemos puesto en esa piedra inconmovible, en esa roca, por lo cual nosotros estamos seguros, porque consideramos a Jesucristo como precioso. Es muy precioso para nuestra vida, porque tú y yo le debemos nuestra vida y todo lo que tenemos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.